Pero en la posición 145, este tiene arginina y este tiene alanina. Y en la 113, este tiene tirosina y este tiene serina. Y el resto, idéntico. Entonces no son dos moléculas iguales. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esta molécula, ¿qué le llamamos? M. Y esta molécula, B. ¿Por qué le llamamos M? M viene del músculo, porque hay bastante en el músculo esta molécula. Y este de acá, ¿por qué le llamamos B? Porque está en el cerebro. ¿Está bien? Entonces, ¿qué posibilidades hay de asociación de estas moléculas? Entonces, se puede formar, la enzima va a estar constituida por dos cadenas politílicas MM, BB y MB. ¿Las tres son igualitas? No. Entonces son isoenzimas. ¿Y qué es lo que es común en ellas? Que catalizan la misma reacción. ¿Está entendido? Catalizan la misma reacción enzimática, pero no son idénticas. Y a eso se le llaman isoenzimas. Si quieren, lean la definición de la Unión Internacional de Bioquímica y Biología Molecular, ahí la tienen por si acaso. ¿Para qué sirven estas isoenzimas? Entre otras cosas, regulación de las vías metabólicas, comprensión de una serie de cosas. En clínica, ¿para qué sirven? En clínica. Acá tenemos, por ejemplo, en el suero de un paciente, una enzima creatinquinasa en el infarto al miocardio. ¿Qué sucede? Acá tenemos una electroforesis de una persona normal. Este pico del 95% corresponde a la forma MM y este de acá corresponde a la MB. En el suero no hay BB. BB prácticamente solamente existe en el cerebro. Entonces, naturalmente, si tiene un accidente, ojo, un choque, un accidente, y sabe Dios, la masa cerebral está sufrido, ahí sí puede aparecer BB en el suelo. Acá tenemos un infarto miocardio. ¿Qué sucede? Que al realizar la electroforesis aparece este pico. ¿Qué pico es? MB. Entonces el médico dice, ha sufrido un infarto miocardio. ¿Por qué? La isoenzima MB se ha incrementado. Y eso es un indicativo de que ha tenido un infarto miocardio. No hay nada que hacer. ¿Está entendido? Para eso sirven las isoenzimas. Es una prueba auxiliar que le sirve al médico para afianzar su diagnóstico. ¿Qué es el sitio activo? El sitio activo es un lugar de la enzima que le permite ligarse al sustrato. La conformación del sitio activo es complementaria al sustrato, como hemos visto anteriormente, o se torna complementaria al sustrato. Solamente cuando se liga el sustrato a este sitio se transforma en producto. Si no se liga ese sitio, no ocurre nada. Tiene una disposición tridimensional, el sitio activo de la enzima, cuyos grupos R de los aminoácidos interactúan con el sustrato. ¿Qué es especificidad enzimática? Es una de las principales características de la enzima, la especificidad enzimática. En química existen catalizadores. Por ejemplo, les han hablado del níquel rallye. El níquel rallye sí sirve para un proceso de reducción, muy bien, pero es un catalizador inespecífico. En el caso de las enzimas, no. Esta especificidad de las enzimas está determinado, uno, por los grupos funcionales de la enzima. Ya lo vimos en el gráfico anterior. ¿Se acuerdan? La arginina 145, la tirosina 148. Son grupos funcionales en la enzima. Dos, grupos funcionales del sustrato. El sustrato tenía un grupo carboxilo que interactuaba con la arginina 245 y también con la tirosina 248. Cofactores solamente para las enzimas que requieren cofactores. La carboxipeptidasa tenía un cofactor. ¿Cuál era? El zinc.
era el cofactor. Y finalmente, proximidad física. Eso está referido a que los grupos funcionales tienen que encontrarse uno frente a otro a una determinada distancia y un determinado ángulo. Yo les dije que para el puente de hidrógeno era 2.7 angstroms y un ángulo no mayor de 30 grados. Y eso define la especificidad de una enzima. Y ahí está lo que hemos explicado. Estos grupos funcionales en la enzima, grupos funcionales en el sustrato, cofactores para la enzima que lo requieran y proximidad física. No tiene que estar a cualquier distancia. La especificidad enzimática presenta varios grados. Muy elevada especificidad, por ejemplo la enteroquinasa. En las últimas clases, yo voy a hacer esas benditas últimas clases porque el profesor que iba a hacerlo ya no está con nosotros. Entonces, yo las voy a hacer. Se trata sobre metabolismo de proteínas. Y ahí vamos a hablar de enteroquinasa. La enteroquinasa es una enzima que hidroliza un enlace peptídico del tripsinógeno. Y como consecuencia de ello, solamente un enlace peptídico. Como consecuencia de esa hidrólisis específica, muy específica, se libera un hexapéptido. Punto. Eso es todo lo que hace la enteroquinasa. Nada más. Asunto resuelto. Es muy elevada especificidad. Alta especificidad. Bueno, hace años, hace 40 años, 30 años, yo trabajaba con mecanismo de acción de la fosfatasa ácida de bajo peso molecular. Y nuestra enzima era altamente específica. Solamente actuaba sobre fenilfosfato y paranitrofenilfosfato. Punto. Ningún otro sustrato más. Así de sencillo. Y enzimas que son relativamente específicas. Por ejemplo, fosfatasa alcalina de Escherichia coli. La fosfatasa alcalina de Escherichia coli actúa sobre fenilfosfato, paranitrofenilfosfato, gliceraldehido 3-fosfato, dihidroxiacetona fosfato, glucosa 6-fosfato, ribosa 5, etc. Es bastante inespecífica. Pero, ojo, todos tienen que tener fosfato. ¿Está bien? No tampoco es sobre cualquier sustancia, no. Es sobre compuestos químicos que tengan un fosfato unido mediante unión éster, es decir, unido a un grupo hidroxilo. Específicas para su primer sustrato, pero inespecíficas para el segundo sustrato. Esto ocurre con el alcohol deshidrogenasa. Es el ejemplo típico. El alcohol deshidrogenasa es una enzima que transforma un alcohol en aldehído, pero para esa transformación actúa sobre alcoholes. Ese es el primer sustrato. Y el segundo sustrato es el NAD, o sea, nicotinamina adenina-dinucleótido. Pero el NAD hemos visto que es una coenzima, es cosustrato. Y ese cosustrato se liga de una manera laxa a la enzima y se comporta como un segundo sustrato. Por eso yo le dije, cinéticamente se considera sustrato. Entonces esta enzima tiene dos sustratos, muy específica para NAD, porque no se puede cambiar por ningún otro, pero es inespecífica para el segundo sustrato. Por ejemplo, el alcohol deshidrogenasa puede actuar sobre metanol con NAD, etanol con NAD, propanol con NAD, butanol con NAD, pentanol con NAD, hexanol con NAD, heptanol con NAD, octanol con NAD. O sea, es específica para NAD, no se puede cambiar. Pero en cambio el alcohol sí. Tiene 4, 5, 6, 7, 8 tipos de alcohol distintos sobre los cuales actúa. Y finalmente las enzimas son estereoespecíficas, es decir, pueden reconocer a sustrato en 3 dimensiones. Las enzimas interconvertibles implica que una forma de enzima por unión covalente, por ejemplo a fosfato, se transforma en otra
adquiriendo, tornándose activa. En este caso la fosforilasa B, por fosforilación, por acción de una quinasa, se torna activa, forma fosforilasa A. Y la fosforilasa A es activa. Actúa degradando glucógeno, por ejemplo. Muy bien. El proceso inverso es la desfosforilación, lo hace una fosfatasa, libera fosfato inorgánico y la fosforilasa A se convierte en B, que es inactiva. Este es uno de los mecanismos por el cual, por ejemplo, se regula el glucógeno en el organismo. Muy bien. Vamos a hablar un poco sobre cinética enzimática, de una manera muy superficial. En el siglo XIX, muchos investigadores habían observado transformaciones que ocurrían en diversos extractos en la naturaleza. Y estas transformaciones ocurrían por la presencia de un compuesto químico a los que llamaron enzima, pero que no se sabía de qué naturaleza era. No se sabían cómo era. Nada se sabía de él. Solamente se sabía que catalizaban una reacción. Es decir, que cuando esa enzima reaccionaba, y ellos colocaban una concentración de sustrato aumentando, la concentración de sustrato seguía aumentando, la velocidad de la reacción en el eje de ordenadas se incrementaba la velocidad de la reacción. Y este incremento estaba caracterizado por lo siguiente: a bajas concentraciones el incremento de la velocidad era lineal, pero después se tornaba curvo, ya no era lineal, se perdía la linealidad, hasta alcanzar un punto de máxima velocidad, a la cual se denominó velocidad máxima. Y que cuando esa velocidad máxima obtenida a grosso modo, porque es imposible obtener velocidad máxima en una reacción enzimática de esa manera, en aquel entonces se calculó que la mitad de la velocidad máxima, trazando una paraleja de abscisas, interceptando la curva y bajando una perpendicular, se encontraba una concentración de sustrato que correspondía a la mitad de la velocidad máxima. Muchos investigadores en aquella época trataron de explicar este fenómeno y no lo consiguieron, hasta que dos investigadores alemanes, Michael y Simenten, en el año 1913 explicaron el proceso. Esa hipótesis se llama hipótesis de aproximación al equilibrio. Entonces ellos dijeron: uno, la enzima es un catalizador, ni siquiera sabía qué cosa era la enzima. Dos, en el proceso reacciona rápidamente y forma el complejo enzima-sustrato. Tres, el complejo enzima-sustrato se descompone en enzima más producto. Y cuatro, la enzima, el sustrato y el complejo enzima-sustrato están en equilibrio. La concentración del sustrato es muy elevada con relación a la concentración de la enzima. Es lo que supusieron ellos. Imagínense la genialidad de estos investigadores. Ni sabían qué cosa era la enzima, de qué estaba conformada, ni nada, pero en la teoría que ellos emiten dice: la concentración es muy elevada en relación a la concentración de enzima y la velocidad total de la reacción está limitada por la ruptura del complejo S para formar E más P, lo cual significa de que la constante K2 es mucho menor que K-1. Es decir, miren, enzima, sustrato, complejo sustrato inhibidor, enzima sustrato, perdón. Este sería K1, aquí K-1. ES se transforma en E más P, este sería K2 y acá K-2. Ellos decían que la reacción reversible aquí era insignificante y que K2 era mucho menor que K-1. ¿Por cuyo motivo? E, S y ES estaban en equilibrio. Desarrollan ellos una ecuación de velocidad
y obtienen esta ecuación. Esto es lo que se llama ecuación de Michaelis y Menti. En 1927, dos investigadores ingleses, en un artículo que tiene 1, 2, 3 páginas nomás tiene el artículo, emiten la teoría o la hipótesis del estado estable. Ellos dicen que la velocidad de formación de complejo ES es igual a la transformación de dicho complejo. Es decir, la velocidad con que se forma ES es igual a la transformación de ES. Y ES se transforma en enzima más producto y regenera enzima más sustrato. ¿Está entendido? Y eso se llama estado estable de la reacción. Y es la hipótesis que aún persiste en nuestro tiempo. Hasta ahora, es la que mayor aceptación tiene. Dicho de otra manera, muchas enzimas se comportan, se explica su catálisis por la hipótesis de estado estable o estado estacionario también le llaman, y pocas con la hipótesis de Michaelis y Menti. Aquí está. E más S va el complejo ES K1, K-1. Este es K2, que es mucho menor que K-1. La velocidad de la reacción es K2 por ES, donde ET, enzima total, es igual a enzima libre más complejo ES. Si se resuelve esta ecuación, es decir, haciendo que la velocidad de la reacción sea igual a la velocidad máxima sobre 2, vamos a obtener como resultado que Km es igual a la concentración de sustrato. De acá la definición, ¿qué es Km? Es la concentración de sustrato que corresponde a la mitad de la velocidad máxima. ¿Está bien? Eso es Km. Ahora, aquí tiene la ecuación de Michaelis-Menti y del Km, que es igual a K2 más K-1 sobre K1. ¿Qué significa? Nadie sabe hasta la actualidad qué significa Km. No se sabe el significado de Km, solo la definición. Y con eso, para nosotros es suficiente para realizar investigaciones en este sentido. Pero como es muy difícil alcanzar la velocidad máxima, entonces lo que hicieron es invirtieron esta ecuación. Al invertir esa ecuación obtuvieron esta, que al graficar inversa de velocidad contra inversa de concentración de sustrato, se obtiene una recta cuya pendiente es Km sobre V max. El intercepto es 1 sobre velocidad máxima, de esa manera se obtiene velocidad máxima. Y el intercepto en segundo cuadrante es 1 sobre Km, y de esta manera se encuentra la constante de Michaelis en la actualidad. Estos son ejemplos. ¿Qué factores afectan Km y la velocidad máxima? Km es afectado, uno, depende de la naturaleza del sustrato. Km es una constante física. Es como decir punto de ebullición del agua. El agua hierve a 100 grados a nivel del mar. Punto. Hagan hervir 10 litros, 5 litros, 1 litro, lo que quieran, siempre hierve a 100 grados. Constante física. Km también es una constante física, pero ¿de qué depende? Naturaleza del sustrato. Depende del pH del medio de reacción y depende de la temperatura. Y la velocidad máxima solamente es afectada por la concentración de enzima. El Km no es afectada por la concentración de enzima. ¿Para qué sirve Km? Para tener una idea de los sustratos intracelulares para explicar los procesos metabólicos. Permite comparar enzima de diversas fuentes, es decir, enzima de, sabe Dios, de bacteria, enzima de ratón y enzima de perro y de ser humano. Lo hacen en función de Km. Y permite, el valor Km, determinar la concentración de sustrato necesaria para medir la actividad de una enzima. ¿Qué es inhibición enzimática? Un proceso caracterizado por una disminución de la actividad enzimática causada por un compuesto químico definido. Porque usted me podría decir, no, y si yo elevo la temperatura, estoy inhibiendo. No, eso no es inhibición enzimática. Si modifico la constante eléctrica, tampoco es inhibición enzimática. Si modifico la fuerza iónica, tampoco.
es un compuesto químico, el que produce la disminución en la actividad enzimática. Permite, este estudio de inhibición permite explicar procesos de regulación metabólica, diseñar nuevos medicamentos, etc. La inhibición enzimática puede ser reversible e irreversible. La reversible es competitiva, no competitiva y competitiva. La irreversible es unión por afinidad y activado por enzima. Antiguamente esto era lo más importante. ¿Y ahora qué sucede? Que esto ya no tiene importancia. Ahora esto es lo más importante. En mi época esto no se estudiaba. Ahora es lo que más se estudia. La inhibición competitiva. ¿Por qué se caracteriza la inhibición competitiva? La inhibición competitiva se caracteriza porque el sustrato y el inhibidor se unen en el mismo sitio. ¿Cuál? El sitio activo. O sea que es excluyente. O entra el sustrato o el inhibidor. No pueden entrar los dos. Ese es el modelo. Pero desde el punto de vista gráfico, al graficar inversa velocidad contra inversa sustrato, en negro está la actividad enzimática sin inhibidor y dos concentraciones de inhibidor. Uno, la característica, no se modifica la velocidad máxima. ¿Qué pasa con Km? Aumenta. Esa es la característica de la inhibición competitiva. Y ahora vamos a ver, aquí está. Entra el sustrato al sitio activo transformado en producto. Si el inhibidor entra al sitio activo, el sustrato no puede entrar al sitio activo. ¿Estamos bien? Es excluyente. Si entra el sustrato, no entra el inhibidor y viceversa. La no competitiva. La no competitiva, la enzima se une al sustrato, forma el complejo enzima-sustrato, pero puede unir al inhibidor, porque ambos se ligan en sitios distintos. O sea que si la enzima primeramente se une al inhibidor para formar el complejo enzima-inhibidor, pueden ligarse al sustrato para formar el complejo enzima-sustrato-inhibidor que no forma producto. En una gráfica en doble recíproca, 1, disminuye la velocidad máxima, 2, no se modifica la constante de Michaelis. Ahí está, acá entra el sitio activo, acá entra el sustrato, pero el inhibidor entra en otro lugar. Este es un inhibidor de tipo no competitivo. Y finalmente, la inhibición acompetitiva. En la inhibición acompetitiva, el inhibidor solamente se liga al complejo enzima-inhibidor. En un gráfico de doble recíproca, 1, disminuye la velocidad máxima, 2, disminuye el Km. ¿Cómo se explica el hecho de que el inhibidor solo se liga al complejo S? Que cuando el sustrato se liga a la enzima, en el momento que se liga, aparece un lugar en el cual se puede ligar el inhibidor. Si la enzima no se liga al sustrato, ese lugar desaparece. Entonces ese lugar para ligar el inhibidor solamente aparece cuando la enzima se liga al sustrato. Y el complejo enzima-sustrato-inhibidor no da producto. Y acá tampoco, no hay manera de que interaccione la enzima con el inhibidor. Inhibición irreversible, unión por afinidad y activado por enzima. La unión por afinidad, en este caso tenemos un medicamento, y este medicamento que es utilizado en los procesos inflamatorios en el ser humano. ¿Está bien? Es un antiinflamatorio no esteroideo. Este es uno de los primeros medicamentos que se diseñó hace muchos años, pero tenía la desventaja de que se ligaba el lugar. Lo que se quería es que solamente se liga la ciclooxigenasa 2, que era la responsable de la inflamación. Entonces queríamos inhibir ciclooxigenasa 2, pero lamentablemente también se unía a la 1 y producía daño, producía gastritis. Entonces el médico recomendaba al paciente, cuando ingiera la tableta, siempre con alimento. Ingiera alimento, después la tableta. Pero después las investigaciones, al conocer la naturaleza del sitio activo, se diseñó un medicamento que solamente se liga al sitio activo de la ciclooxigenasa 2. Ya no se liga a la 1, por cuyo motivo ya no es necesario ingerir alimentos o no, porque no va a producir gastritis.
y activado por enzima, el sustrato suicida. Estos son sustratos, son sustancias que simulan, son similares al sustrato. El ser humano los diseña, pero para diseñarlos se requiere conocer, uno, la estructura del sitio activo, dos, el mecanismo de acción de la enzima. Si no se conoce eso, no se puede diseñar este medicamento. Y un gran número de medicamentos son sustratos suicidas. ¿Cómo funciona el medicamento? El medicamento interacciona con la enzima. La enzima piensa, entre comillas, piensa que es sustrato. Lo que hace la enzima es agarra ese sustrato, trata de transformarlo en producto. Pero al intentar transformarlo, se forma un enlace covalente y la enzima queda inmovilizada. Y de esa manera se anula la acción enzimática. Esta es la forma como actúan una gran diversidad de medicamentos, como los antidepresivos, inhibidores de la melanina oxidasa, antiparkinsonianos, inhibidores de la beta-lactanasa, antiprotozoos, antitumorales, antivirales de conversión, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos medicamentos son sustratos suicidas, lo que se usa actualmente. ¿Cómo afecta la concentración de enzima en una reacción enzimática? La velocidad es igual a K2 por enzima total. Es decir, cuando se grafica velocidad en función de concentración de enzima, se obtiene una línea recta, porque la concentración de sustrato es saturante, es decir, estamos en velocidad máxima, y como estamos en velocidad máxima, la velocidad de la reacción depende exclusivamente de concentración de enzima. Activación enzimática, el proceso caracterizado por un incremento de la actividad catalítica de una enzima, causada por un compuesto químico. La activación puede ser de dos tipos, esencial y no esencial. Esencial es en la cual el activador tiene que estar obligatoriamente presente en la reacción. Por ejemplo, el NAD. El NAD es una coenzima, es un activador esencial. Todas las coenzimas son activadores esenciales, porque si no están presentes no hay ácido enzimática. En cambio, la activación no esencial no requiere estar presente. Uno lo puede descubrir o descubre una sustancia que activa la acción enzimática. Pero si la quito, no pasa nada. Pues. Entonces no es imprescindible para el enzima. Efecto de la temperatura. Si nosotros graficamos velocidad de reacción en función de la temperatura, vamos a observar que la velocidad se incrementa considerablemente hasta que hay un punto máximo, a partir del cual decrece la velocidad. Y ese decrecimiento de la velocidad ocurre como consecuencia de una modificación en la conformación tridimensional de la enzima y una ulterior desnaturalización. Y en este proceso se modifica una serie de parámetros cinéticos como el Km, la velocidad máxima, la constante de ignición, constante de activación, etc. La temperatura óptima es aquella en que la enzima muestra una actividad constante en un periodo que es igual al periodo en que se mide la actividad de la enzima. ¿Cómo afectan los metales la actividad de una enzima? Existen metales que prácticamente no afectan a las enzimas. Sodio, potasio, por ejemplo, no afectan. Metales pesados que inhiben casi completamente a muchas enzimas, como el plomo, plata, mercurio. Y metales que afectan de una manera parcial, como el fierro, el cobre, calcio, selenio, etc. Ciertos metales incrementan la actividad enzimática o son necesarios para su actividad. Estos iones metálicos actúan como manteniendo la estructura tridimensional de la enzima por un lado y por otro lado participan en el mecanismo de catálisis. Para realizar esta función, los metales pueden ligarse, uno, directamente a la enzima, o también ligarse al sustrato. De dos maneras pueden actuar los metales. Ejemplos. Existen enzimas que requieren fierro
Y algunas de estas enzimas tienen grupo hemo, en cambio otras no tienen grupo hemo para hacer esta reacción. Cuando uno grafica actividad enzimática en función de pH, generalmente obtiene una curva acampanada. Y eso ocurre debido a que las enzimas tienen grupos ionizables, y estos grupos ionizables son afectados por el pH del medio de reacción. La variación del pH de un medio de reacción agrupa estos grupos ionizables que son responsables de mantener la estructura tridimensional de la enzima, interactuar con el sustrato y ser responsable de la catálisis. Entonces, si se modifica el estado de ionización de un residuo de aminoácidos responsable de catálisis, se modifica la actividad enzimática. Aquí tenemos, por ejemplo, una enzima que está a un pH ácido. Acá está protonado y acá está su hidrógeno ligado a este residuo de aminoácido. Al aumentar el pH, este hidrógeno se libera como protón hidrógeno y queda acá una carga negativa, acá otra carga positiva, y esta forma enzimática puede interactuar con este sustrato a través de interacciones electrostáticas, como ven acá, y formar el complejo enzima-sustrato y ulteriormente dar producto. Pero si seguimos aumentando el pH, este protón hidrógeno se va a liberar y como consecuencia de ello, el sitio activo solamente habrá una carga negativa. En consecuencia, la enzima ya no va a tener actividad enzimática. Entonces vamos a tener poca actividad enzimática o nula. Aumenta esta forma ionizada, aumenta la actividad enzimática. Se sigue aumentando el pH, aumenta esta forma, entonces disminuye la actividad enzimática. Por ese motivo tenemos una forma de campana. Enzimas alostéricas. Hasta ahora hemos hablado de enzimas que tienen la propiedad de catalizar las reacciones y comportarse a través de una curva de tipo hiperbólica cuando se modifican las concentraciones de sustrato. Acá tenemos otras enzimas que funcionan de otra manera. Se comportan de manera tal de que cuando están presentes frente a sustratos, si este sustrato se encuentra a baja concentración, la actividad enzimática es imperceptible. Pero a medida que se aumenta la concentración de sustrato, la actividad enzimática se incrementa, pero de una manera tal que la curva adquiere una forma sigmoide. Muy bien. Para explicar el comportamiento de las enzimas alostéricas, Jacques Monod lo explica de la siguiente manera. Él dice que las enzimas alostéricas